claro. No, las películas no son tan increíbles. Ah, claro. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a dar la bienvenida entonces a todas y todos quienes nos acompañan en esta actividad llamada May the Fourth, conversaciones en torno a Star Wars. Y hoy día, 5 de mayo, la conversación se titula El Comienzo. Y vamos a hablar sobre las películas estrenadas entre 1999 y 2005, incluyendo el material asociado y abarcando hasta el año 2015. Y hoy nos acompañan, tal como ayer y como mañana también, Marcelo González, profesor de la Facultad de Letras UC, quien vio el regreso del Jedi en el Super Cinerama del Santa Lucía y desde entonces habita en el lado oscuro de la fuerza. Y también Guillermo Núñez Lara, quien enseña inglés y español y nació 3 meses antes del estreno de Star Wars y ha hablado de las películas en público por casi 30 años. Así que los dejo para que nos deleiten con su conocimiento. Muchas gracias, Andrea, nuevamente. Bienvenido, Guillermo, otra vez nos encontramos acá y a toda la gente que se está empezando a conectar nuevamente para seguir conversando sobre esto, ¿no? Esperemos que hoy día tengamos un público tan numeroso como el que sucedió ayer. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿Sí? todo bien. Fue un día bueno hoy, medio calurosito, así que Claro. estuvo bien, se pudo salir a tomar sol. Y hoy, que es 5 de mayo, es, es un día después de la instauración del May the 4th, se Ajá. instauró y debido después del estreno de La Venganza de los Sith, que era Revenge of the Sith, el 5 de mayo se le llama Revenge of the Fifth, la venganza del Mira, 5. mira, no sabía. O sea, estamos bien coordinados entonces. Claro, claro, que igual Buenísimo. no tiene el peso porque es como más el chiste que el día oficial. Claro, ya, pero juega igual, ¿no? Mira, Claro, es como que el May the Fourth es el del lado luminoso y el Revenge of the Fifth es netamente, el del sí. lado oscuro. Oye, qué bien, ¿no? Qué bien, porque así vamos a poder hablar libremente de los Sith, que humildemente me parece de lo mejorcito de la trilogía que nos reúne hoy día, ¿verdad? Hoy día vamos a estar conversando de la segunda trilogía, la primera en estricto orden cronológico, ¿no? El episodio uno, 2 y 3, la amenaza fantasma, la venganza de los Sith, no, el ataque de los clones y la venganza de los Sith, ¿no? The Rage of the Sith, ¿verdad? Estas películas que fueron estrenadas 30 años después de las versiones originales. Un poco más de 20, porque los Ya, 20 eran el 77, ajá, 22 eran para el 99 claro, y terminaron 25 años después. ajá. No, más, Y te pregunto al tiro, Guillermo, ya para que nos más de vayamos metiendo en 25, más de materia. 25, perdón, sí, el Ajá. 2005 son 28 años. Sí, Porque cuando se anunció esto, por lo menos para mí fue una sorpresa saber que 25 años o 20 años después, por fin teníamos las precuelas en estricto rigor, ¿no? ¿Había alguna pista? ¿Se suponía, se sabía que se iba a hacer o fue algo relativamente sorpresivo? Porque evidentemente en el momento en que Lucas decide volver a filmar, esta noticia explotó, ¿no? Pero tengo la sensación de que no habíamos perdido un poco la esperanza de seguir viendo esta saga. claro, la esperanza volvió a surgir en el año 97 cuando se estrenaron las ediciones especiales Ajá, de las tres originales. Y porque en ese momento, o sea, ya antes, en el 93, con los efectos especiales de Jurassic Park, ajá, que eran de ILM, la compañía de George Lucas, ahí le picó el bichito por perfecto. querer hacer más películas y querer dirigir de nuevo. Porque todo ese tiempo, desde la primera Star Wars hasta La amenaza fantasma, Lucas no había dirigido nada. Perfecto, claro, Y no, solo no. estaba produciendo. Ujú. Y Había claro, producido Indiana Jones, entre otras cosas, ¿no? claro, que las coescribió también, Ajá, pero no mira. dirigió. No, no, por supuesto. Y claro, siempre se decía más en los círculos internos de que quería volver a dirigir, le gustaría hacer sus películas, pero nunca hubo nada concreto hasta que en el 93 dice, ahora puedo. Luz verde.
perfecto. y hacerlas como quería. Claro, por Así, supuesto, la claro, tecnología le ayudaba, ¿no? claro, y más o menos, porque en ese tiempo de los mediados de los 90, finales de los 90, era bien popular entre los fans una revista que aparece todavía hasta el día de hoy, incluso en papel, que se llama Insider, Star Wars Insider. Ah, perfecto. Desde ya el 97 o antes, en la Insider aparecían detallitos del desarrollo del guión, de preproducción, de los diseños. Entonces el fan que estaba más metido en esto tenía ya cierto conocimiento. Perfecto, perfecto. Ya. O sea, claro, uno que no estaba tan ahí siguiendo la huella fue relativamente una sorpresa, ¿no? Y probablemente fue lo único que tuvo de sorpresivo, porque como conversamos ayer, ¿verdad? Hacia el final de la primera sesión, uno de los problemas que tiene esta trilogía es que pierde la sorpresa, la capacidad de asombro de la trilogía original, ¿verdad? Entre otras cosas porque ya al momento de aparecer 20 años después, ¿no? Tenemos um, una serie de sagas, de películas, tenemos tecnología que ha evolucionado justamente a partir de la Guerra de las Galaxias. Entonces, ¿cómo sobrevive una trilogía de Star Wars en un mundo que se parece a Star Wars, ¿no? Claro, ya las mismas Star Trek, que en un comienzo se diferenciaban de las Star Wars, especialmente la serie de televisión, empezaron a aparecer esas Star Wars. El mismo año de las ediciones especiales teníamos el Quinto Elemento, Claro, toda la razón. y ya empezaban a aparecer en todas las películas de ciencia ficción los paisajes con muchas naves en el cielo, ciudades inmensas, personajes creados por computador o animatrónicos muy avanzados. Entonces, diseños que eran similares a los de Star Wars. En televisión teníamos Babilonia 5, Claro, después iba a venir obviamente más adelante Galáctica, que a su vez tenía influencia en la Galáctica original de la Star Wars. claro. Entonces, claro, la capacidad de asombro en cuanto a innovación visual fantástica no era tanto. Hay cosas bien meritorias en la Sí, sí. serie, pero no era tanto ya. El público ya estaba acostumbrado ya a ver, así como ahora, por ejemplo, dicen que en Disney están haciendo versiones con actores o digitales de los animados clásicos, Ajá. porque se supone que los niños de ahora responden mejor a la animación 3D que la animación en 2D. Ya nos habíamos acostumbrado a ver animación digital, aunque ahora se ve más rústica, claro, Sí, la pues. de esos años, pero ya nos habíamos acostumbrado a verla. Perfecto. Entonces, ver vehículos, ver criaturas, ver cosas digitales, ya era casi algo cotidiano. Claro, claro. Ujú. Y no sé, y no, esto no sé si es efectivamente un problema, pero otra de las cosas, claro, que es muy diferente con la trilogía original es que cuando uno ve la trilogía original por primera vez, no sabe realmente hacia dónde apunta, qué es lo que va a ver, no conoce la historia, ¿no? Cuando uno la ve por primera vez. En cambio, en esta trilogía uno sabía en todo momento que lo que narra, y ya vamos a empezar a contar, ¿no? Era en el fondo el ascenso y la caída de Anakin Skywalker, ¿no? La, el sujeto detrás de la máscara de Darth Vader, ¿no? Y eso evidentemente es muy complejo porque vas a contar la historia de un villano. Y los villanos, bueno, históricamente no pueden tener algún rasgo humano, pero no son el héroe y por eso siempre son menos populares. Claro, y el humanizar al villano siempre puede jugar en contra dependiendo del tipo de historia que estamos contando, porque el villano cumple la función de ser el antagonista del héroe. Claro. O sea, es por algo es el villano, es el malo. ¿Sí? Exacto. Vive en función del héroe y el héroe es el que tiene que primar en ese sentido por sobre el villano. Entonces, contar la historia del villano es hacerlo, aunque suena como un poco eh, conservador el decir el villano tiene que ser el malo. Claro. ¿Ah? Y no se puede encariñar uno con el villano. Bueno, hay casos de excepciones, obviamente.
hasta la más reciente Joker, por ejemplo. Ajá. Uh-huh. Pero claro, aquí teníamos un villano que ya conocíamos, que Exacto. ya Uh-huh. sabíamos que era muy malo, y ya sabíamos cómo se moría. Exacto. Uh-huh. Sabíamos lo que pasaba en teoría al principio, pero no sabíamos cómo pasaba. Uh-huh. El por qué. ¿Qué le pasaba a Claro, Anakin Skywalker que se transformaba en Darth Vader, ¿no? claro. Y ahí la Y primera eso, pregunta, no sé, ¿tú crees que esta trilogía narra bien esta historia? ¿Lo hace adecuadamente? ¿Tiene las herramientas suficientes para mantener la atención sobre la vida y muerte de Darth Vader? tiene muchas falencias en el sentido de que uno, el que la estaba viendo en un momento, especialmente el fan que tenía muy grabadas las películas anteriores, Ajá, era como que estaba el momento para hacer algo grande, espectacular, y se perdía. perfecto. Ujú. Muy bien, muy bien. Hay, pero aquí podemos retomar lo que decíamos ayer del asunto de que esta trilogía, si bien desde el principio, desde La amenaza fantasma, por algo fue la película más taquillera del mundo en su momento, Ajá, trajo a todos los fans de antes, pero aquí se formó un nuevo grupo de fans, exactamente. ya fuera porque les llamó la atención esta por sobre las otras, Ujú. o especialmente por edad. Como a nosotros nos agarró cuando éramos chicos las otras, Claro. esta tomó a un nuevo grupo de fans desde jóvenes, niños o adolescentes incluso. Incluyendo la Andrea que nos acompaña hoy día, ¿verdad? La Andrea que es fanática de la trilogía original, que ya nos confesó que hoy día la vio por 50ª vez, hoy día se vio las películas antes para unas preguntas, ¿no? Y especialmente las secuencias de acción de las peleas son las que llamaron más la atención acá. Sí, sí. Aunque tiene, bueno, tiene eso y podemos partir inmediatamente hablando ya de la amenaza fantasma, ¿verdad? Tiene esto de que hay mucho de videojuego, ¿no? Detrás, ¿no? Yo recuerdo muy claramente la sensación cuando se da en la amenaza fantasma, cuando ya los Jedi aterrizan en Naboo, ¿verdad? Y conocen a Anakin, y Anakin está compitiendo en estos pods, ¿no? En estos suerte de autos de carrera que ellos mismos construyen, y eso tiene toda la sensación, todo el vértigo de los videojuegos en primera persona, ¿no? Claro, por lo mismo que decíamos recién, por la generación nueva, que necesitaba, yo creo, ver algo así, porque Claro. si era todo en cámara lenta como antes, no iba a agarrar por ningún lado. Uh-huh. Y por el hecho de, además, sacarle provecho a lo que podían hacer en cuanto a Al efectos visuales. merchandising, ¿verdad? ¿Mm? Uh-huh. Ahora, antes de que entremos de lleno en la historia, me Sí, gustaría que en, en la adaptación, en la novelización que se hizo de la primera película, del perfecto. 77, que apareció incluso publicada como los cómics de Marvel un poquito antes del estreno de la película, Ajá. que se atribuye además a George Lucas, pero está solo basada en su guión y fue escrita por Alan Dean Foster. Ok. En la novela tiene un prólogo, Ah, ujú. y en el prólogo había ya algo de lo que dijimos ayer, de lo que Lucas tenía visualizado de lo que había sido la historia previa. Y aquí me gustaría leer un par de párrafos porque son cosas que íbamos a ver después en La amenaza fantasma. A ver. Eh, Habla primero de la República y los Jedi, y dice que eh, persuadido y ayudado por individuos turbulentos y ansiosos de poder y por los impresionantes órganos de comercio, el ambicioso senador Palpatine se hizo elegir presidente de la República. Prometió reconciliarse con los descontentos del pueblo y restaurar las añoradas glorias de la República. Eso es lo que vimos en parte, parcialmente en la primera y la segunda, hasta la tercera, que es cuando se declara eh, El imperio, don Nazi. emperador, más que presidente, porque era canciller. Y aquí dice que cuando tuvo asegurado el cargo, se declaró emperador y se apartó de la plebe. Después de acabar mediante la traición y el engaño con los caballeros Jedi, los gobernadores y los burócratas imperiales
se dispusieron a establecer el reinado del terror en los desalentados mundos de la galaxia. Y eso, aquí se mencionaba al senador Palpatine ya, que no se le menciona nunca en la trilogía original, solo se habla del emperador. El emperador, ¿verdad? Claro. Claro. O sea, de aquí ya sabíamos que Palpatine, no solo obviamente porque era el mismo actor que interpretaba al emperador, sino que ya sabíamos que era él que iba a ser el villano. Ahí yo creo que hay un acierto dentro de la trilogía, ¿verdad? El que hayan rescatado al actor original, ¿verdad? Que en la trilogía original, por supuesto, está con maquillaje y aquí ya ha envejecido por el paso de los años, pero me parece que uno de los aciertos que tiene la trilogía, por supuesto, es mantener al mismo actor, ¿no? Sí, que eso fue muy bueno, se pudo hacer desde el comienzo hasta el final de hace poco, mantener al mismo. De hecho, incluso en la edición especial, o sea, en el Imperio Contraataca aparecía la cara del emperador, que era otro actor, cuando Ajá. todavía no se escogía a Ian McDiarmid. Y en el 2005, cuando se hizo La venganza de los Sith y él ya estaba con el maquillaje de emperador, dentro de la filmación de La venganza del Sith, volvieron a filmar la escena de la comunicación con Darth Vader y la introdujeron en el Imperio Contraataca. Perfecto. Entonces ahora uno ve el Imperio Contraataca y ve al mismo actor que hizo el emperador en todas las películas. Perfecto, perfecto. Bueno, en La amenaza fantasma nos proporciona, ¿verdad? Dentro de las cosas que me parecen a mí buenas o rescatables, ¿verdad? De esta trilogía, nos proporciona mucha información acerca de lo que era los Jedi como organización, ¿verdad? Ayer comentamos que ya están un poco en decadencia, son cuestionadas muchas de sus decisiones, parecen más una secta, pero por lo menos los vemos convivir como algo, como un grupo, ¿no? Y también nos enteramos mucho acerca de los Sith, que por lo menos en la trilogía original jamás aparece tampoco la palabra Sith, si mal no recuerdo, ¿no? Y aquí ya nos enteramos que Darth Vader es un Sith y que al ser Sith en el fondo es la contracara de este credo Jedi, ¿no? Y que ahí nos enteramos de que el Darth de Darth Vader no es un nombre, Sino que es sino un que es una título. especie de título, claro, un cargo. Uh-huh. Y ahí hay una de las pequeñas incongruencias del mismo George Lucas, que cuando está luchando con Obi-Wan, Obi-Wan le dice, no puedes ganar Darth, Ajá. como si Darth fuera un nombre. Nombre, claro. Uh-huh. Y en el resto de las películas, de todas las otras películas, jamás se refieren a algún Sith por Darth, Claro. porque Darth no es el nombre. No, no, por supuesto. Ahora, tiene como ventaja que muchas veces se refieren a Vader como Lord Vader, ¿no? Claro, claro, siempre fue Lord Vader o solo Vader. Ajá. Perfecto, perfecto. Bueno, y lo otro que también es rescatable, ¿no? Que hay alguna explicación en torno a la fuerza, ¿no? Porque hasta ahora siempre hemos sabido que la fuerza es algo medio cercano al budismo, ¿no? Una cosa media oriental y probablemente tenga mucho que ver con lo que conversamos ayer, ¿no? Con la influencia del cine de Kurosawa, ¿no? Esta idea de que hay una energía que une a todos los seres vivos de los planetas, ¿no? Y que tú puedes controlarla para el bien o para el mal, puedes dominarla, ¿verdad? Y aquí encontramos cuando ya Qui-Gon, ¿verdad? Y el joven Obi-Wan Kenobi, ¿verdad? Aterrizan en Naboo, ¿verdad? Y descubren que el joven también, extremadamente joven Anakin Skywalker, tiene el nivel de cloridios, ¿cómo se llama? No, nunca me lo acuerdo. Midichlorians. Midichlorians, esas cosas, ¿no? Extremadamente alto, ¿no? Como que tuvieran una capacidad de medirlo, ¿no? Claro, claro, eso es lo que... Y cerca del final de la película da la explicación en Qui-Gon de que las midichlorians son como unos seres simbiontes que viven en el interior de lo humano Ajá. y los ayudan, como que los ayudan a canalizar la fuerza. Claro. Uh-huh. Cosa que es una explicación que a muchos no les gustó para nada. Bueno, es que eso te iba a comentar, porque sí. Sucede que yo generalmente cuando estoy con mis alumnos de comunicaciones, ¿no? Le tiendo a compartir la idea de que muchas veces las películas cuando tratan de explicar demasiadas cosas terminan arruinándolas, ¿no?
Creo que en ese caso Ridley Scott es el mejor ejemplo de cómo ha arruinado la saga de Alien, ¿no? Pero en este caso me acuerdo mucho reacciones de amigos, qué sé yo, que estaban muy desilusionados al ver que toda la batalla entre República e Imperio había partido por un asunto económico, lo que evidentemente reducía la cuestión de una batalla del bien contra el mal a un problema de plata, ¿no? Y en este caso también, que haya una explicación de qué es la fuerza o cómo la puedo encontrar o cómo la puedo medir, también mata un poco el, 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 la nube de misterio que había envuelto a la trilogía original. Claro, sería como que para una religión medir la fe. Uh-huh. Claro, te hacen un examen de Claro, sangre y te dicen, usted tiene 60% fe, puede ser obispo. claro, claro. Sí, fue muy, muy extraño eso cuando, claro, el Qui-Gon le manda una muestra de sangre a Obi-Wan y Obi-Wan ve los niveles, que era incluso más poderoso que el maestro Yoda. Ajá. Y claro, pero el hecho de poder medirlo, claro, había que tener una forma de manifestar cómo el personaje era más poderoso que los demás. Pero Perfecto. claro, tal vez se pudo, y vamos a entrar, yo creo que vamos a entrar mucho en la conversación de hoy en el reino de la especulación, Uh-huh. porque partamos al tiro, porque no lo hemos dicho todavía, nosotros no somos los fans número uno de esta trilogía, de hecho, ni No, de no, cerca. por supuesto. Reconozcámoslo ya, por si no Pero se había notado. tampoco se trata de hacer una apología de estas películas, sino que No, vamos no, a tratar de verlas con sentido común y ver las cosas buenas que tiene y las cosas donde se cayeron y tal vez donde pudieron haber sido mejores. O sea, que eso es donde para los fans siempre está aquí en su mente la película ideal. claro, sí, por supuesto, la película que ellos ¿Y quieren. por qué fue tan feo eso de las midichlorias? Porque ya habíamos tenido a Obi-Wan y a Yoda en las otras películas anteriores que explicaban esto, como decías tú, de manera espiritual. ¿No? Entonces, cambiar lo espiritual por lo científico, tal vez sí ayudaba a dejar en evidencia ese alejamiento de la fe que tenían los Jedi, el Ajá, distanciamiento claro. que había. Perdón. Pero tal vez no fue la mejor forma de hacerlo. Evidentemente, ¿no? Ahí ¿Mm? se cae un poco. Tomaron un riesgo y no salió tan bien, digamos, ¿no? Claro. Ahora, eh, podemos hablar ya de lo terrible que pasa en la amenaza fantasma, que es la aparición inexplicable de Jar Jar Binks, ¿no? Qué incomprensible personaje, qué personaje más molesto, más odioso. Creo que la mejor decisión que tuvieron ahí, por lo menos, fue el borrarlo del mapa y hacerlo aparecer muy brevemente, no me acuerdo si en la segunda o en la tercera, pero así como para explicar qué había sucedido, un poco como en el capítulo de Los Simpsons donde integran a Pucci, ¿no? Donde ponen Claro. ese cartelito de Pucci se murió y se volvió a su planeta. Entonces, porque Jar Jar Binks realmente es una cosa, es una caída, una metida de patas, pero terrible. Claro. En la primera película, Jar Jar tiene una función. Así como decíamos ayer que Boba Fett era un personaje con una función específica. Jar Jar Binks es lo mismo, pero porque tiene la función de ser el personaje que vincula las dos razas de los Naboo para Claro. poder unir fuerzas al final. Pero se les pasó, así como en Boba Fett tal vez exageraron el hecho de que no hablaba, mantener el misterio, que apareciera lo justo y necesario, aquí con Jar Jar se fueron al otro extremo, Ajá, hacer demasiado. que un personaje con una función específica se convirtiera lamentablemente en un personaje odiable Sí, ujú. en cada escena y diálogo que tiene. Sí, no, por supuesto. Claro, y también estaba por el otro lado el hecho de lucir el efecto digital, el poder crear un personaje digital que estuviera presente toda la película y que tuviera una actuación digital, Ujú. cosa que hasta ese momento se había visto muy, muy, muy poco. Claro, ujú, ujú. Sí. Sí, y tiene este gesto que también hablábamos ayer, ¿no? De que es quien introduce el humor también, que siempre Claro, estaba tripio ahí, ¿no? Y que aquí da un paso hacia atrás, ¿no? Pero claro, es muy feo. Ahora, en términos por ejemplo, de mundos, que ya empezamos, también lo conversamos ayer, ya en esta trilogía empezamos a hacer esta visita sucesiva de un mundo tras otro, un constante, parece estación de metro la cosa, porque paran y paran y paran en diferentes mundos.
Es interesante el mundo submarino en Abu. A mí creo que eso está muy bien hecho, ¿no? Cuando se meten, cuando son perseguidos por ese pez gigante, ¿no? Pero logran llegar al reino y los habitantes submarinos acceden a ir a la batalla junto con los de la superficie, ¿no? Sí, tienen la idea de las Star Wars era siempre, y de muchas películas que son series, la idea siempre es mostrar, en el siguiente capítulo, mostrar algo que no se había visto antes. Aquí, claro, muestran una cultura submarina, Ajá. que también por limitaciones de efectos puede haber sido muy difícil hacerla antes. Y claro, los Gungan viven bajo el agua y también después se ve que viven sobre la superficie, que es una Ajá. especie de santuario que es donde se van. Y está por el otro lado los Naboo, que son una cultura muy, a simple vista, es como muy medievalista en Así es. cuanto a los diseños, a la arquitectura. A su orden político. Pero, y claro, la política tiene una monarquía, aunque se dice inexplicablemente que la reina fue elegida. Claro, tiene el parlamentarismo, la democracia parlamentaria, Una especie de monarquía parlamentarista es rara. cosa extraña, pero bueno. Y claro, la idea es partir, es tener en líneas paralelas en la primera película a Padme y a Anakin, Ajá, por supuesto, ¿no? porque son los dos personajes que después se van a unir en la segunda película. Y ahí, a diferencia de las otras, tenemos dos actores que son bien conocidos en roles protagonistas. Ajá. Bueno, tres, porque Ewan McGregor también era conocido hasta hace tiempo, especialmente por Trainspotting. Claro, sí, no, por supuesto. Pero está Natalie Portman, que había aparecido en Fuego contra Fuego, en Marte Ataca y, por supuesto, en El Profesional. Claro, Y Liam Neeson, que se lleva todo el peso de la película. por supuesto. Y también me parece Samuel Jackson, ¿no? También, claro, que aquí en la primera es casi un cameo porque tiene un par de escenas nada más. Claro. Pero estaba ahí. Hay una cosa entretenida que Samuel Jackson alguna vez le leí, que él decía que cuando ya lo habían reclutado para ser un Jedi, por supuesto había accedido inmediatamente, ¿no? Y que le habían dicho, bueno, los Jedi ocupan espadas celestes o verdes y los Sith rojas. Y él le había dicho a Lucas, ¿puedo tener un sable de luz morado? Y ahí dice como, bueno, sí, claro. Entonces, que él había pedido tener un sable de luz morado porque encontraba que era así un color muy cool para su sable de luz. Claro, y si uno ve siempre fotos de Jackson, siempre tiene algo morado. Sí. Un accesorio, un gorro, cualquier cosa, siempre hay algo morado. Y claro, como su color favorito, y tenía sentido como dentro de los sables, dentro del espectro que podrían tener los sables, y se ve bonito el sable morado. Sí, sí, por supuesto. Sí. Y bueno, tenemos que, por un lado, Padme, Sí. a pesar de ser una jovencita, es la reina y tiene el peso político de representar al planeta que está en medio de una crisis. Y en ese sentido es un personaje que se hace más soportable a pesar de que la actuación de Natalie Portman, que es una excelente actriz, Ajá. queda en evidencia de nuevo el problema de dirigir actores de George Lucas. Perfecto. Que lo vamos a ver sobre todo cuando aparece el Anakin adulto. Ajá. Pero aquí en este caso tenemos a Natalie Portman, que también en ese momento y hasta el día de hoy se ve extraño cuando conoce a Anakin, que si bien es cierto la diferencia entre ambos de edad no son tantos los años, pero también es cierto que en ese momento es cuando las niñas crecen mucho más que los hombres. Sí, se ve se nota mucho la diferencia. Claro, Es muy extraño pensar que ellos dos van a terminar juntos. claro, porque a esa altura que hubiese un comienzo o un atisbo de una relación a esa altura es como, tal vez podrían haber sido amigos o haber jugado a algo, no sé, pero que empieza a hacerle ojitos es como raro todavía. Un poco extraño, ¿sí? No, no. Bueno, y a propósito de eso, ya tenemos ahí en la amenaza fantasma, perdón,
el otro gran asunto de Anakin Skywalker, que es la relación con su madre, ¿no? No Ujú. quiero decir que es un niñito de mamá, pero creo que está bastante cercano a eso. Sí, porque a pesar de ser esclavo y todo eso, tenía una vida bien relajada. Claro. Y la mamá ahí es muy importante porque si bien el camino del héroe del que hablamos harto ayer con Luke Skywalker Claro. no está tan marcado en la nueva trilogía, porque obviamente Anakin no es un héroe, pero hay rasgos del camino del héroe presentes solo en la primera película, Ujú. en Anakin cuando es chico, Exacto. Ujú. especialmente el rechazo de la aventura y la pérdida de su madre, o sea, la Exacto. Ujú. pérdida, el distanciamiento de su madre. Claro. Y ya vemos cómo se va construyendo este paralelo que lo vamos a ver en las tres trilogías, ¿no? Seres huérfanos, ¿verdad? Que tienen que abandonar el planeta donde han vivido siempre para lanzarse a la aventura, ¿verdad? Dejando atrás el pasado, porque ya no hay nada, ningún lazo familiar que los amarre a ese planeta, ¿no? Y de hecho, Anakin no va a volver a pensar en su madre sí, hasta el ataque de los clones, ¿no? En el ataque de los clones Claro, cuando vuelve, ¿no? Entonces... Eh, hay una cosa un poco extrema, porque hay tanto cariño por la madre, pero se va y la olvida bastante fácil, ¿no? claro, porque ahí también podemos tocar otro tema que es el asunto de los Jedi. Cuando Luke conoce a Yoda, Luke Ajá, tiene más o menos 20 años en las películas, Yoda dice que es muy viejo para comenzar a claro. entrenar. Ujú. Entonces uno piensa, ah, ya, entonces uno iba, no sé, a ver la amenaza fantasma y decía, el Anakin es el niñito que lo van a entrenar. Es la Pero edad ahí se perfecta. topan con que dicen, no, es muy viejo para entrenar. Claro, Y demasiado. claro, en la segunda película uno ve niñitos mucho más chicos entrenando Ujú. y los Jedi se manejaban por una serie de reglas. Así es. Ujú. Tal vez eran demasiadas, tal vez fueron esas, de nuevo especulando, tal vez fueron esas mismas reglas tan estrictas las que los aislaron y los llevaron a su caída, porque si uno ve el templo de los Jedi, es un edificio con una serie de torres, son como 5 torres, Ajá. aisladas por completo de lo demás, y el consejo se reúne en la cima de una de esas torres. Sí, claro, no es totalmente jerárquico, ¿no? Claro, Y de hecho, una de las cosas contra las que Anakin se va a revelar en la tercera película, ¿no? La jerarquía que le concede el título de maestro, pero no le permite entrar al consejo. Entonces dice, bueno, ¿cómo esto? Me están no, invitando. al revés, está en el consejo, pero no es maestro. Ah, eso es, bueno, Claro, claro. o sea, no, siempre lo Lo- mantuvieron a raya, eran ellos, a pesar de que uno ve rotación en un consejo, claro. pero claro, eran un grupo bien cerrado, Ujú. bien estricto, y tal vez posiblemente fue eso lo que los aisló, porque en el segundo capítulo, cuando se enteran de que se forma el ejército, Ajá. ahí Yoda con Windu dicen que vamos a tener que eh, informar al Senado de que nuestra capacidad para usar la fuerza ha disminuido. Exactamente. Ajá. O sea, ya estaban debilitándose por completo, los pillaron con la guardia baja. Yo daba intuyendo que la cosa viene mal, ¿no? Claro, Ujú. claro. En la primera película lo que se soluciona es el conflicto, el punto es encontrar a Anakin Skywalker, o sea, Ajá. que llegue al contacto con los Jedi, y que básicamente la que hasta ahí en la primera película es una subtrama, logra el objetivo al final, que es el que el senador se convierte en canciller. Exacto. Ujú. Va escalando poderes, Claro, ¿no? que para el que no se había dado cuenta hasta ese momento, y que se dio cuenta después al ver la tercera película, obviamente era el mismo el que estaba jugando a dos bandas y el mismo el que Claro, ¿no? armó el conflicto. Ajá. Es un conflicto artificial. Sí, sí, tienes toda razón, tienes toda razón. Ujú. ¿Qué pasa con el ataque de los clones? A ver, ¿qué podemos decir sobre el ataque de los clones, la segunda parte de la trilogía, ¿no? Claro, en el ataque de los clones vienen los intentos de asesinar a la senadora ex reina, Ajá, y el conflicto que se inició solo con la Federación de Comercio en la primera película ya se masificó, alcanzó una escala galáctica porque ya hay un grupo de separatistas.
Perfecto. que están liderados por un ex Jedi. Ujú. Y obviamente todo con el apoyo principal de quien era la amenaza fantasma en el comienzo, del Claro. Darth Sidious. Y en respuesta a eso se forma, para muchos de los personajes de la película, se forma mágicamente un ejército de la nada. Pero que era un ejército que ya se había formado antes como parte del plan. Claro, está construyéndose hace mucho tiempo. Nada, Obi-Wan lo descubre y ahí le dicen, bueno, aquí tenemos, esto está listo ya hace mucho tiempo. Claro, Y se entiende que tiene que haber sido construido hace mucho rato, porque claro, el crecimiento de los clones toma su tiempo, ¿no? claro, ahí se va a entender que creo que al doble del ritmo normal crecen. Ajá. Y claro, ese fue el parche que se hizo a sí mismo el senador Palpatine, que mientras armaba a las fuerzas separatistas, por un lado armó a las fuerzas de la República, que eran las que las iba a necesitar en un momento para enfrentarse a eso. Ujú. Sí, es muy curioso porque yo creo que uno de los aspectos más interesantes por lo menos de esta trilogía, o al menos de las dos, pero sobre todo del episodio 3, ¿no? Es cómo se va transformando en un comentario político de la era Bush. Aquí me vamos a botar un poquito en política, pero evidentemente que las escenas finales en donde el Senado de la República vota por la creación de este ejército, ¿no? Y inoficialmente se transforma en imperio. Las palabras de Padme cuando dice, bueno, así muere la democracia, ¿no? Es evidentemente uno de los comentarios más oscuros acerca de la era Bush, solo a la altura de la segunda película de Nolan de Batman, ¿no? Claro que esa se va para el lado de la Revolución Francesa. Ajá, claro. ¿Mm? Uh-huh. Claro, recordemos que el ataque al World Trade Center, que fue en el 2001, Ajá, fue justo un año antes del estreno del ataque de los clones, y estaba todo eso fresco todavía cuando un par de años más adelante se declaró el emperador en la venganza de los Sith. Entonces había claro. un aire de politización de los Uh-huh. medios artísticos similar a lo que hay ahora eh, en muchas películas y series. Sí. Ajá. Y si mal no recuerdo, ya se había declarado la guerra contra Irak, ¿verdad? Ujú. Con este alegato de que tenían armas de destrucción masivas que hasta el día de hoy no la han encontrado, ¿no? Claro. Ujú. En, ahí está lo curioso del el ataque de los clones, Ajá. que no se llamó la guerra de los clones. Todos Por esperaban supuesto. que se llamara la guerra de los clones. Exactamente, me acuerdo también de eso, que todo el mundo se daba por enterado, daba por sentado que se iba a llamar la guerra de los clones, ¿no? O en el peor de los casos, en la peor traducción, que se llamaba las guerras clónicas, que era como Claro, una forma también en que se conocía a esto, que lo conversábamos también, era algo de la mitología post-trilogía original que había perdurado y la gente sabía que había habido una guerra de clones, ¿no? Entonces también había mucha expectativa en torno al estreno de la segunda película porque por fin íbamos a saber qué pasaba en esta guerra de los clones. claro. Y de la forma en que se presentaban los recuerdos de esta época en la primera película, Ajá. daba para pensar que había sucedido hace muchos, muchos años atrás, Claro. sobre todo por la edad de Obi-Wan. Ujú, Pero resulta que había sucedido solo 20 años ujú. atrás. Entonces, también hay un poco de incongruencia ahí que yo creo que se va a hacer mucho más obvia ahora, de ver cómo envejeció Obi-Wan, por Claro. más que haya estado viviendo en el desierto con 2 soles pegándole todo el día. Claro. Claro, en Ah, 20 muy años, tenso por esconderse tanto tiempo, ¿no? 20 años escondido, mira cómo te envejece. entonces, especialmente si vemos después como en Rogue One, que Ajá, sucede días antes de que aparezca ese Obi-Wan viejo. En Rogue One aparece el senador Organa, el padre de Leia, y aparece con unas canitas nada más. claro, está bastante joven. Ujú. Oye, ¿cuáles son las tramas principales del ataque de los clones? Está, bueno, seguimos con esta doble línea de trama, ¿verdad? Por un lado está Padme, que como tú decías, ¿no? Se ha transformado en senadora y está asistiendo al Senado, ¿verdad? Y está empezando a sufrir ataques, ¿verdad? Atentados.
y por lo tanto los Jedi deciden nombrar a una guardia especial, entre los que aparece Anakin, ¿verdad? Entonces ellos se reencuentran después de, me imagino, unos 4 o 5 años, no sé cuánto ha pasado entre una película y 10, otra. y fueron 10 años ahí. 10 años, mira. 10 años, sí. Y hay una línea que es posiblemente como uno de los pocos aciertos que tuvo Lucas aquí en La amenaza fantasma, fue cuando llega Palpatine al final, y ya se Ajá. acabó la batalla, lo nombraron canciller, y conoce a Anakin, y se debe haber enterado de que él tuvo un rol importante en la batalla, y le Claro. toca el hombro y le dice: joven Skywalker, vamos a seguir tu carrera con mucho interés. Exacto, tienes razón, ¿no? A Sí, ese, ese gesto maquiavélico. claro. Y después, cuando se necesita una escolta para 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 la la senadora, senadora Paz. es el mismo el que dice: ¿y por qué no envían a alguien conocido para que las cuide, como Obi-Wan con su aprendiz? Ujú. Obviamente ¿Tendrá, todo parte del plan. claro, Palpatine como Sith, tendrá ya en ese momento la capacidad de ver el futuro? ¿Podrá vislumbrar lo que va a pasar? ¿O simplemente entiende que esa es la manera de corromperlo? Porque recordemos que los Jedi están privados de tener emociones, no pueden tener afecto. Y decíamos que uno de los problemas de Anakin es que tiene un cariño por su madre que lo va corrompiendo, ¿verdad? Y aparece esta figura de Padme, ¿no? Que es el segundo sentido que lo va a volver, lo va a terminar por corromper finalmente, porque como cede ante sus emociones, ya no puede seguir siendo un Jedi. Y la contraparte es muy seductora, porque al parecer los Sith son, aquí sentimos todo, ¿no? Claro, se supone que, si uno considera la historia completa, Anakin vivió un buen tiempo fuera de las reglas de los Jedi. Ajá. Sí, Y son raros. claro, cuando Luke le pregunta a Yoda, en el Imperio Contraataca, si el lado oscuro es más fuerte, Ujú. Yoda le dice: no, es más fácil y más seductor. Exactamente, claro, ¿no? Y eso es verdad. O sea, si uno lo ve, obviamente uno no vive la vida de un Jedi guiado por principios benignos ni nada de eso, pero siempre la tentación de hacer el mal o algo que sea conveniente para nosotros en detrimento de alguien más es Ujú. más fácil y más seductora. Claro, bueno, la vida del Jedi, lo que uno ya se va enterando a esta altura, es bastante ascética, ¿no? Sin Sí, emociones, sin placeres, sin dejarse, es como, me recuerda mucho a los franciscanos, ¿no? Y de ahí estas togas que ocupan, ¿no? Sus capas, ¿no? Y me llama mucho la atención que la vamos a poder conversar mañana, ¿verdad? Porque tengo la sensación de que con Rey, sobre todo, la protagonista de la tercera trilogía, pero también con Kylo Ren, pasa todo lo contrario. Ya son dos sujetos que, como ya son tercera generación de Jedis y de Sith, ya están absolutamente entregados a sus pasiones, no tienen ninguna capacidad de controlar sus emociones. Cada vez que Rey pelea con Kylo Ren, se deja llevar, se enoja. No, es muy curioso cómo se invierte esto. Hay una claro, suerte. porque ellos ya en ese punto ya no eran parte de las órdenes de los Sith y de los Jedi. Ajá, Claro, era una especie de versión más. eh, Tal vez era la idealización que tenían de cada uno de ellos, se dejaban guiar por los instintos. Y claro. además, claro, también, obviamente, sí, vamos a hablar mañana porque se establece entre ellos una relación Ujú. Sí, que no se había visto en personajes de los bandos opuestos hasta ahora. exacto, esa simbiosis media extraña que Claro. todavía no puede Entonces, tener segunda punta. claro, por eso mismo el asunto de sentir Ujú. fue la perdición de De Anakin Anakin, Skywalker. ¿no? Sí, Y es curioso porque pareciera que en la tercera trilogía el asunto de sentir es lo que parece que los termina salvando a claro, Rey, ¿no? Ah, claro. Que igual igual bien. si nos vamos por ese lado, como que tiene más sentido el hecho de que el ser realmente humanos sea lo que los salva, en vez de Ajá, estar, en vez de estar prohibiéndose el claro. sentir, el hacer esto o hacer lo otro. Ujú. Es cierto, es cierto. Bueno, en el ataque de los clones entonces sucede que siguen la pista de uno de los atentados contra la senadora Padme, ¿verdad? Y terminan llegando al planeta donde están construyendo los clones y ahí conocemos a Jango Fett y a Boba Fett muy pequeñito, ¿no?
Que me Claro. imagino que para todos los fans de Boba ha sido un momento cúspide. Entonces, yo creo que es medio fanservice eso, pero bueno, no voy a apelar al fanservice. Sí, el hecho de que a ver, la causa que le veo por ahí es de que cuando hablamos ayer del Boba Fett blanco que apareció como prototipo, era Ajá, porque se suponía que el Boba Fett iba a ser una especie de, como la capitana Phasma, iba a ser como claro. el capitán de los troopers, Ujú, pero después se decidió hacer un cazarrecompensa. Como estaba la idea original, eh, tal vez se retomó el hecho de la relación entre el Boba Fett y los soldados y se tomó como perfecto. modelo a él para crear a los clones. Buenísimo. Y bueno, y obviamente que ya sabe que Boba Fett es en sí mismo un clon del Django que le Ajá. dice, lo trata como hijo. Y tenemos entonces el origen de Boba Fett, ¿no? Que como habíamos conversado ayer, es un personaje que aparece, no se sabe nada, no dice prácticamente nada, ¿no? Eh, es, eh, es, eh, es elegido por las mujeres porque al parecer tiene mucho atractivo para las chicas ahí de Jabba the Hutt, pero aquí ya sabemos que viene acá. Y ahí inmediatamente entendemos también este rencor que les guarda a los Jedi porque ve como Obi-Wan termina por matar a su padre, ¿no? Y se supone que al Django lo habían escogido por su capacidad física, por sus habilidades y todo eso, Ajá, por ser un guerrero nato. Cosa que después igual como que se perdió un poco en el filtro de los Stormtroopers más adelante. claro, sí, bueno, por lo menos la puntería. Ahora Eso, recordemos que hoy, cuando al comienzo, en la primera película, los Jaguars, ajá, eh, el vehículo de los Jaguars está destruido y Luke dice que fueron los moradores de las arenas. sí. Obi-Wan le dice, no, solo las tropas de asalto son tan precisas. Ah, mira, no me acordaba de Entonces, esa parte. ¿cómo disparaban los otros entonces? ¿Cuántas municiones habrán gastado para destruir? Porque, oye, ¿qué tipos con más mala puntería? Pero bueno, ya también lo he conversado mañana, como con Mandalorian también se hace cargo de eso, ¿no? De Claro, ya la cantidad de memes que existen acerca de cómo los Stormtroopers no la tienen nunca a nadie, ¿no? Pero sí, bueno. Oye, y ahí es cuando Obi-Wan llega a este planeta, ¿verdad? En donde, bueno, que uno de los aciertos, decíamos, que del ataque de los clones, es que hagan desaparecer a Jar Jar Binks, ¿verdad? Y reintegren la dupla de Citripio con Artudito, ¿no? Ya claro, finalmente Citripio está terminado, ¿verdad? Y empieza con sus aventuras con Artudito nuevamente. claro. El Citripio pasa a ser un asistente de Padme, Ajá, mientras que Artu vuela junto con Anakin. claro. Y en un paralelo, porque George Lucas dijo que él quería hacer que las trilogías rimaran entre sí, como si fueran Ah, versos. perfecto, perfecto, ya. Entonces, la estructura de la historia se va repitiendo en las otras. Y Ajá. como en la segunda película original, El Imperio Contraataca, la estructura de esa se repite en la segunda, que es el ataque de los clones. ¿Y qué Ujú. es lo que sucede básicamente en El Imperio Contraataca? Que los personajes se dividen y se siguen dos líneas paralelas que se juntan al final. Y aquí es Obi-Wan, por un lado, investigando los clones y el Ajá. ejército, y por el otro, Padme con Este, Anakin, claro, que se desarrolla su relación, para claro. juntarse después al final en la arena Este de- romance veraniego que tienen ahí, alejados de todo nos va a ser bien idílico, ¿no? Claro, claro, porque más encima mandan al Jedi joven Claro. con la Ahí, una vez senadora. más, muy mal asesorados los Jedi, porque es como, bueno, podrían haber mandado a uno viejo para cuidar a Padme y se hubieran ahorrado que todo el lado oscuro hubiera avanzado, pero no, es como, Claro, mandan a mandemos un Jedi, al joven y atractivo Jedi, ¿qué podría salir mal, no? claro, con una senadora joven, Claro, y bonita, que atractivo. le muestra la espalda con el vestido que tiene, es un paisaje perfecto. ¿Qué puede salir mal? No, ¿por qué nuestro Jedi va a verse tentado, no? Claro, tienen esta capacidad de ver el mal en todas partes, pero no tienen capacidad de darse cuenta de que el Jedi más joven que tienen, ¿no? Está siendo tentado por todas las pasiones humanas, ¿no?
Ay, ahí tiene una contradicción un poco ridícula, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? También hay algo ahí que el mismo Anakin destaca de que según él, Obi-Wan es el que lo contiene y que los Jedi Ya, lo están conteniendo demasiado, porque claro, saben que era el más poderoso de todos. claro, empieza a proyectar en Obi-Wan esa problemática, ¿no? Claro, y eso es otro trauma más que la pérdida de la mamá, la pérdida de Padme, el hecho de que no lo dejen ser, Ajá, básicamente, es lo que ayuda a detonar al final. perfecto. Ujú, ujú. Y claro, se desarrolla el romance que era inevitable, Claro. y al mismo tiempo se desata la guerra. Ujú. Y lo que todos esperamos ver, la guerra de los clones, No no la sucede. vimos nunca en las películas. Sí, bueno, eso también es como, pero ¿cómo? Este era el momento. Cuando se va a poner interesante, se acaba la película, ¿no? Qué Claro. terrible. Y Bueno, cuando no empieza sé la si tercera tuviste la, película, la serie, claro. la tercera película es el final de la guerra. Claro, ya pasó. Yo no la vi, yo reconozco, yo no he visto las series animadas, ninguna de esas, pero ¿tú viste la serie de Ataque a los Clones? La, de la guerra de los clones se hizo una serie primero, una serie animada por el Genndy Tartakovsky, que Claro. es el Ujú. tipo del laboratorio de Dexter y Sí, sí. Samurai Jack, que es un narrador visual pero Buenísimo. maravilloso. Ajá. Y esa serie animada es muy buena, Ya. muy, muy, muy buena. Esa serie estaba hecha a base de varios cortos de alrededor de 3 o 4 minutos que se emitían en Cartoon Network Me acuerdo, sí, sí. durante las tandas comerciales. Claro, era muy breve, sí. Claro. Y se juntaron en un largo de 1 hora. Tuvo 2 temporadas, después había otra hora más. Ajá. Eh, Se juntaban en una película donde cada corto era una escena diferente. Perfecto. Ah, mira. Y esa está en el Disney Plus de Estados Unidos, todavía no en el latino. Ya, perfecto. Mira, no, Y es muy buena, muy, muy, muy buena. ya. Porque tiene Algo que cosas bien experimentales del estilo de Tartakovsky. Tiene capítulos en que no hay nada de diálogo, que todo es buenísimo. visual nada más. Y ahí desarrolla más el romance, desarrolla las guerras, a los clones en sí, que después los clones se desarrollaron mucho más en la serie animada posterior. Claro. Ujú. Pero lo interesante es que la segunda temporada se hizo justo antes del ataque de la venganza de los Sith y está hecha para que enlace justo con el comienzo. El último capítulo de esa serie animada tiene que ver con el general Grievous atacando Coruscant, Perfecto. Ujú. secuestra al canciller Ajá. y en un Y los detalle Jedi que van es en como, rescate. claro, y en un detalle que es bonito, pero que está hecho en el fondo para arreglar las inconsistencias de la película. eh, Mace Windu alcanza casi a detener a Grievous y con la fuerza le aprieta el torso. Ah, Y a perfecto. partir de ahí, Grievous desarrolla la tos que tiene. Ah, mira. Lo aprietan y ahí empieza a toser. Mira. Ujú. Ahora, Grievous, ¿de dónde aparece? Te iba a preguntar si la serie animada tiene, digamos, algo que uno tenga que hacer, porque a propósito de ahí, de esta serie, ¿verdad? Ya entramos en esta dinámica que tiene Star Wars y muchas otras sagas, ¿no? En que tienes relatos paralelos que tú puedes verlos, que te van a alimentar la narración principal, pero que si no los ves, no importa porque la narración principal es autónoma, digamos, ¿no? Pero, Claro, pero ¿qué cosa pues, aparecerá en la guerra de los clones que sea importante saber? claro, está ese asunto de Grievous, está que Obi-Wan y Anakin estaban en otra misión por otro lado y estaban casi perdidos, incomunicados y por eso no podían llegar antes a la batalla. Ajá, Y está el enfrentamiento que tuvo Anakin con una aprendiz que tuvo el Conde Dooku, perfecto. que es la Asajj Ventress, que después aparece en la otra serie animada también, pero que aquí muere. Ajá, Y ahí es donde ellos al final los van a buscar, parten hacia Coruscant en sus naves individuales y ahí termina cuando se van en las dos naves perfecto. y Grievous se lleva al canciller. Entonces uno podría a continuación, inmediatamente, poner la Poner tercera película venganza y de era los Sith. una continuación exacta. Perfecto, Y ¿no? en la Guerra de los Clones también aparece el corte que tiene Anakin. Y Ajá, son, como dices tú, uno la puede ver para complementar la historia, pero si no la ve,
no se pierde de nada. Claro. Ahora, el inicio de la venganza de los Sith a mí me parece uno de los buenos momentos de las 9 películas, ¿no? Que, como te decía, tengo la sensación de que tiene esta cosa de videojuego detrás, ¿no? Cuando están tratando de rescatar al canciller Palpatine, ¿no? Y están volando, y ahí pues, efectivamente podemos darnos cuenta que Skywalker es el mejor piloto del universo, ¿no? O sea, evidentemente ahí el vértigo de cómo la nave vuela entre los asteroides y entre la guerra que se está dando, ahí me parece a mí que por lo menos en términos de acción es uno de los buenos momentos de la trilogía, ¿no? Claro, porque Obi-Wan en la primera aparición en Una Nueva Esperanza había dicho que era un buen amigo, un gran guerrero, y era el mejor piloto de la galaxia. Claro. Y hasta ahora no lo habíamos visto pilotear ninguna nave espacial. La había en La Amenaza Fantasma, claro, igual él gana en la carrera de los pods. Y Y en que los clones pilotea un ratito el vehículo que persigue a claro, la... Ajá. y al final toma una nave por casualidad y destruye la nave grande, la nave madre, por casualidad. Claro. De hecho, en las escenas editadas hay un detalle que es el humor de Lucas. El humor de Lucas es como muy absurdo en algunas partes. Y cuando Anakin destruye la nave grande, sale y salen los pilotos y celebran que si la nave explota. En las escenas eliminadas, que están en Disney Plus y uno las puede ver Ajá. dentro de La Amenaza Fantasma, había una escena en la que llegaban los pilotos al hangar, se felicitaban y decían, ¿pero quién fue el que destruyó la nave? Y cuando llegaba el caza de Anakin, se abría la carlinga, y menos mal que la sacaron, porque el Anakin decía, supongo que no hice nada malo, ¿verdad? Mira, qué divertido. Eso iba a matar al final. Yeah. Bueno, entonces llegamos finalmente a la venganza de los Sith, ¿no? Donde finalmente ya uno a Sith lo haya sabido, lo haya sospechado o haya estado dormido durante 30 años. Uno en la venganza de los Sith se entera finalmente que es el canciller Palpatine el que está detrás de este doble juego, ¿verdad? De los Sith tratando de apoderarse del mundo. Ahora, hay un comentario que lo hago ahora porque no recuerdo en qué momento lo hace Yoda, pero es cuando ya es evidente que los Sith han vuelto, parece que es en la amenaza fantasma, y él dice algo que también pues, se pone como un opuesto a la Orden Jedi, ¿no? Dice que los Sith siempre son dos, ¿no? El maestro y el alumno, ¿verdad? Y eso lo encuentro muy interesante cuando lo plantea. Tengo la sensación de que no se desarrolla nunca más, ¿no? Simplemente queda como la mención, pero me parece una buena idea porque, como te digo, termina siendo un contraste con la Orden Jedi, que son un gran grupo, que son mucha gente, que están siempre preparando a nuevos Padawan, ¿no? Pero ahí, si los Sith son efectivamente dos, ahí hay otra lógica, ¿no? Claro, claro, completamente diferente, que tiene que ver con el... Tiene que ver, pues, se ha explorado en otras historias el hecho de que es uno el que tiene el poder. Ajá, claro. Y ahí El tiene que ver acaparamiento. las características de los Sith, el egoísmo, Ajá. el ser uno solo, dominar sobre los otros. Y que termina siendo el proyecto del emperador, ¿no? El Claro, reunir el poder para establecer el orden, esta vieja obsesión del fascismo, ¿no? El que todo tiene que estar ordenado, ¿no? Militares a las calles, militares a los planetas, ¿no? Y todo se respeta con un orden, que también es una de las temáticas que está ahí detrás del Mandaloriano y que está en la tercera trilogía, ¿no? Esta idea de volver, de recuperar el orden, de que la República gana, pero que las cosas están peor que antes, ¿no? claro. El, si uno se fija, el Darth Sidious, que es el emperador después, siempre tuvo un aprendiz, Una bandida, exactamente. pero siempre tenía el ojo en otro. Claro. Por ejemplo, cuando lo vemos como emperador en el regreso del Jedi, Ajá. su aprendiz era Vader, Claro, pero ya estaba pensando en en Luke Skywalker. Luke. Y Ajá. Luke tenía que matar a Vader para ocupar su lugar. Exacto, sí, sí. Ajá. Era como la prueba final, podrían decir perfectamente que está ahí la prueba final para hacer un Sith, Claro. y era Y que vuelve, asesinar. vuelve a ser lo que tú decías, ¿no? Este paralelo que tienen las 3 películas, ¿no? Porque nuevamente en la tercera película tenemos esta idea de que
el aprendiz del emperador tiene que realizar una serie de cosas para transformarse finalmente en Darth Vader, ¿no? Que es lo que tú dices, no, Luke tiene que matar a su padre para pasar a ascender, ¿no? Este gesto freudiano, una vez más, ¿no? Matar al padre para ocupar su lugar. Claro, claro. Y Anakin lo hace cuando, en una parte lo hace cuando mata al Conde Dooku, Ajá. y después se confirma cuando ayuda al canciller a matar a Mace Windu. Claro. El momento en que mata al Conde Dooku es un momento de bastante tensión, ¿no? Bien dramático porque uno entiende que no debe matarlo, que tiene que entregarlo a las autoridades y cuando lo mata, lo decapita, digamos, es bastante severo. Uno ahí inmediatamente entiende que ya Anakin está perdido. O sea, cualquier razón que dé para justificar este ajusticiamiento no responde a las leyes de la democracia republicana que está promoviendo todo el Senado de la República. Entonces uno dice, bueno, aquí ya se jodió todo, ¿no? Claro, y ahí obviamente que el futuro emperador aprovecha de que no había nadie más, Ajá, claro, uh-huh. estaban los dos nomás. Y Exacto, el, sí. y el mismo Dooku posiblemente no sabía eso porque cuando Palpatine le dice mátalo, Ajá. el Dooku lo mira sorprendido, era como, ¿qué pasó? Esto no era parte del plan. Claro, por supuesto, ¿no? Bueno, Palpatine demuestra ser un tipo bastante malicioso, ¿no? Logra, o sea, mueve muy bien los hilos, ¿no? Del asunto, ¿no? Y después viene, ya vemos todo el conflicto que se da con la orden, ¿no? Como finalmente eh, Palpatine ya se apodera de Skywalker, ¿no? Y lo ha corrompido, ¿no? Y le empieza a meter las ideas en la cabeza, los sueños de que Padme va a morir, ¿no? Porque Claro, yo nunca me queda claro si finalmente Padme realmente hubiera muerto si Anakin no se pasa al lado oscuro o no, porque al parecer es solo un sueño, tengo la sensación de que es algo que le están como sugiriendo, sugestionando, ¿no? sí, porque Palpatine le empieza a hablar muchas cosas Uh-huh. y especialmente el hecho de la capacidad de volver a la vida, de salvar a Claro, la gente. O sea, de volver de la muerte. claro, perdió a la mamá, no la puede traer de vuelta, pero podría traer a Padme. Ajá. Y claro, ahí le juega sucio al momento de decirle, ya al final de la película, le dice, todavía no sé cómo es eso, pero lo vamos a averiguar. Claro, pero seguro que lo hacemos, ¿no? Claro, Otro truquillo, otro leguleyada ahí del Pero hay una línea ahí bien terrible cuando él le dice, cuando le está diciendo que la fuerza permite traer de la muerte a la gente, y Anakin le pregunta, dice, bueno, ¿y puedo aprender ese uso? Y él dice, no de un Jedi. Esa línea me parece muy bien lograda. A mí, bueno, yo creo que se nota bastante que yo personalmente considero que la tercera película es la mejor de las tres, ¿no? está mejor desarrollada, sí, que las otras dos. Ajá, Y sí, es que tiene elementos que son mucho más decisivos para el futuro de la historia, que obviamente que ya lo habíamos visto. claro. Ujú, ujú, Y claro, tiene momentos relevantes, que ujú. en un momento yo creo que sucedieron muy rápido, se dio todo muy rápido. Claro, quizá deberíamos haber acortado las otras dos para que la tercera fuera un poco más, ¿no? Que la Sí, segunda tuviera la mitad de la tercera y a la tercera se tomara un poquito más de tiempo. claro, tal vez una vez pensé yo de que, claro, tal vez la tercera podría haber comenzado en el momento de que le meten en la cabeza el asunto de traer de la muerte a la gente, Ajá, ciertamente, y que ¿no? tal vez hubiese terminado la segunda que la segunda se hubiese desarrollado la guerra, el rescate del canciller y todo eso, y que la investigación de los clones hubiese sido la primera y la Ajá, amenaza fantasma hubiera sido el prólogo de 10 minutos. claro, por supuesto, sí, sí. Oye, mira, Pero ahí está el hecho de la otra regla autoimpuesta de Lucas, el que no hay paso del tiempo en una sola película.
Ah, perfecto. Sí, la película es la captura de ese momento. Claro, sí. Oye, fíjate que espectador anónimo nos hace un comentario acerca de Boba Fett, ¿no? Dice, en el episodio 3 mencionan que Boba Fett también es un clon de Jango Fett, ¿no? Pero que Jango pidió que no le aceleraran el crecimiento como los otros clones para poder criarlo como hijo propio, ¿no? Se me había olvidado, o sea, tiene toda razón, ¿no? Claro, porque los clones crecían a una velocidad acelerada. Claro, Entonces, él pidió un clon, de hecho, eso lo pidió como su paga, claro, Jango Fett. un clon para él. Quería un clon, pero sin el cambio en el crecimiento acelerado ¿Mm? y el, sin la alteración que les permitía obedecer órdenes ciegas. Claro. Tiene entonces esta cosa de los mandalorianos de que parece que tienen una tendencia a ser buenos padres, porque si Jango Parece. Fett quiere a Boba como su hijo y vamos a ver que el otro mandaloriano anda con Grogu para arriba y para abajo, no, Claro, que a no, su no, vez no a él parece mismo tan lo extraño. recogieron los otros mandalorianos. Claro. Claro, hay No algo, hay parece tan algo, hay extraño. algo ahí. Sí. Pero claro, o sea, Boba Fett se supone que es 100% o sea, claro, es un clon de Django, pero Ujú. además de eso es un humano normal. Claro. Ujú. No debe tener un ombligo, entonces no. Eso debe ser Claro, finito. Oye, y recordarle a la gente que nos puedes enviar sus preguntas a través de YouTube o a la gente que nos está siguiendo por Zoom. Estamos dispuestos a contestar todo lo que humanamente sepamos sobre la saga, ¿no? Oye, y pasa en el ataque a los clones esta cosa, ahí me parece a mí que tiene estas dos escenas brutales, ¿no? Cuando, cuando Palpatine le pide a Skywalker que mate a todos los niños del templo. Yo creo que es una de las escenas más rudas de la serie y que a todos nos traumatizó suficiente, porque cuando llega Anakin y se le acerca a este niñito y le dice, ¿qué pasa, maestro? Y los liquida a todos, es brutal, brutal, ¿no? sí, porque claro, tenía que ser el malo. O sea, Claro, ¿qué más malo hay que matar niños? sí, es claro. Ujú. Claro. De hecho, es Niño. algo que reforzaron indirectamente, aunque igual se nota poquito, pero se nota en Rogue One, en Ajá, la escena final en que aparece Darth Vader y empieza a perfecto. eliminar a los rebeldes, Ajá. elimina como uno a dos y a los demás les quita las armas. Ah, perfecto, Y claro. salen todas las armas volando y ahí se va y les pega a todos. Ajá, Entonces, ¿qué más malo que ser cobarde más encima? claro. Ajá. Mira, no lo había leído así, pero tienes toda la razón, tienes razón. Y la otra escena que a mí me causa mucho impacto es cuando, bueno, ya Anakin está, ¿verdad? Ya está, ha perdido la cordura, ¿no? Palpatine ya lo tiene absolutamente tergiversado todo lo que está pasando. Se rebela contra los Jedi, ¿verdad? Y viaja a esta mina de lava, ¿no? En donde está la gente de la Federación, los mata a todos, ¿no? Y, y aterriza la nave con Obi-Wan Kenobi y aparece Padme, ¿no? Supuestamente la razón por la cual él se había transformado en Sith, ¿no? Para tratar de salvarla, a él el momento en que la ahorca, ¿verdad? Con la fuerza la empieza a asfixiar porque siente que, piensa que Padme no solo está aliada, sino que sugiere, ¿verdad? Que tiene una suerte de romance con Obi-Wan Kenobi. Ella estaba ido, pero por completo ya, Claro, ahí ya estaba está perdido. loca. Como, sí. Es Claro. brutal. Esa me parece una escena muy, muy violenta también en términos de cómo se ha ido perdiendo psicológicamente Anakin Skywalker, ¿no? Creo que eso está muy bien logrado en la tercera película también, ¿no? O sea, se toman dos películas para explicarnos cómo se echa a perder de la mente, pero en esa tercera película se desarrolla muy bien, Sí, porque antes por más que reclamen de que Kylo Ren es un niño taimado, que lo es, por supuesto. en el ataque de los clones Anakin también es un niño taimado. Sí, por supuesto, sí, claro. Ah, Y, y es en la escena cuando él mata a los moradores de las arenas y dice ajá, que también mató a las mujeres, a los hombres, a los niños, a los perros, a todos. claro. El, ahí viene tal vez la que sea, como dices tú, que tú estás resaltando los grandes momentos y las grandes frases en el ataque de los clones, el momento en que él está reflexionando en la granja de Tatooine, cuando los mata a Ajá, todos, ahí viene un momento con tal vez una de las peores frases de toda la serie. ya. Y le dice, no, los maté, y los hice esto, y lo haría de nuevo, y bla, bla. Y Padme le dice, enojarse es de humanos. Oh.
Chuta, no me había acordado de esa frase de estar tomando la... Claro, había que enfatizar el hecho de que ella estaba sintiendo algo más por él, de que iba a tratar de darle el favor, de tratar de Claro, seguir la corriente, pero a pesar de ser una senadora que lucha por la libertad, que se opone al gobierno y todo lo demás, y decirle eso de la frase del enojarse es de humano, además de todas las frases que, que, que son las que forjan la relación amorosa que se desarrolla entre los dos, eh, son tan malas. sí, bueno, ahí Lucas se cae también se nota que lo suyo es la acción y la aventura espacial y no Claro, la cosa íntima de los personajes, ¿no? claro. Y de hecho ahí tuvo la ayuda de Jonathan Hayes, que era el coescritor, que había coescrito varios de los episodios de las crónicas de joven Indiana Jones, que es bastante buena. Sí, sí, me acuerdo de la serie, Sí, era muy es entretenida, una muy serie bien muy lograda. buena. Me acuerdo sobre todo el capítulo donde Jones aprende sobre el jazz, sí, me marcó mucho. Cuando aparece Harrison Ford viejo, Claro, ujú. tocando un saxofón. Sí, claro. Ujú. Sí, sí, aparece con barba, y es bien, bien raro Sí, ese capítulo. sí, sí, sí. Y claro, Anakin era un niño taimado que como diría mi mamá, por atarantado, le pasa Claro. que le cortan el brazo, que pierde esto otro al final, porque era él, y yo voy a matar al conde Dooku y lo voy a matar solo. Ajá. Y lo derrotaron en 2 minutos. Además, Y perdió el brazo. Y claro, ya en la tercera ya es un Jedi más consagrado y se ve más adulto. sí, por supuesto, ¿no? Y Canaliza claro, mejor su poder, digamos, ¿no? claro, y al final ya estaba completamente perdido. Ya. Ujú. Que igual parece ser como un repentino, o tal vez no se ve, a mi gusto no se ve tan convincente por la horriblemente mala actuación de Hayden Christensen. Bueno, ahí la Andrea se nos va a suicidar las cosas. Andrea sí, Porque está bien, no actúa tan mal, pero... los- es que ningún diálogo lo dice de manera convincente. No, no, sí es cierto, sí, se Sí, cae un poco. Le faltaba un sí, poco de carrera actoral en el le momento. faltaba un director bueno. Además, sí, bueno, Lucas dirige La amenaza fantasma y las otras dos son dirigidas por otras personas, ¿no? No, las dirigió él todas. Ese fue ¿Las tal dirige? vez lo peor, que Sí. las quiso dirigir él solo, todas. Ah, no, ahí se nota demasiado que lleva 20 años sin dirigir nada, porque... Claro, de hecho, la secuencia buena, por decirlo así, del ataque de los clones, Ajá, que es cuando llegan, que es precisamente el ataque de los clones, o sea, cuando claro. llegan los clones, salvan a los Jedi y se produce toda la tremenda batalla, incluso destacan en el cómo se hizo, destacan Ajá, que eso lo hizo toda la gente de efectos visuales. Ellos dirigieron toda esa secuencia y la diseñaron, porque en el claro, guión de Lucas dice, llegan los clones y se desata el caos. perfecto. Nada más. Y después, y el Dooku va huyendo, bla, bla, bla. Pero toda la batalla no la hizo Lucas. Mira, qué pena para él, porque bueno, como te decía, yo personalmente creo que es uno de los mejores momentos, si no el momento más atractivo de la película, ¿no? Oye, nos preguntan, Jaime Rivera nos pregunta si realmente fue necesario hacer la serie Clone Wars, ¿no? ¿O había tanto que no se podía resumir en la película? Si se supone que pasaron por lo menos un par de años entre las dos películas, ya solo por la apariencia de los protagonistas, Ajá, que posiblemente pasaron más años, claro, había harto que contar ahí, pero tal vez no cosas que eran relevantes para la historia principal. claro. Ujú. Yo la serie de la Guerra de los Clones, la segunda, la que es de animación digital, Ya. que ya era de Disney ya, Ujú. vi creo que las 3 primeras temporadas y personalmente a mí me aburrió, Son muchísimas porque temporadas, ¿no? encontré que se daban muchas vueltas en lo mismo, para siempre vamos a llegar al mismo final, siempre vamos a llegar a ver la película mala al final. Claro. Después de todo, después de ver horas y horas y horas de capítulos, Ajá. es como cuando decían, no sé, que cuando estaba muy famosa Lost, y decían, no, Lost va a terminar en una película, en el cine. Claro. Pero, ¿cuál es el punto de terminar una serie con una película que dura menos que todos los capítulos y tenéis menos No, desarrollo que claro. una serie? Esto es absurdo. Pero aquí, como lo hicieron al revés, y aquí hablamos desde la continuidad retroactiva,
Ajá, hicieron continuidad retroactiva sobre la continuidad retroactiva. claro. La continuidad retroactiva, para que lo expliquemos bien con manzanitas, es cuando cuento una historia primero y Ajá, después yo creo una historia que está situada antes de esa otra, contando los antecedentes, con el riesgo, que está casi siempre presente, de tener incongruencias. por supuesto, por Tal supuesto. vez uno de los casos, tal vez uno de los primeros casos de esto, más popularizado, fue Superman. Ajá, Superman aparece en el año 1938 en los cómics, tal como lo conocemos. Tuvo varios años de aventuras sí. y de repente, como en los años 50, dicen, pero aquí están las historias de Superboy. Porque antes de ser Superman, Superman fue Superboy. Claro. Y empiezan a contar todo lo que pasó antes. Y tiene toda esta lógica que para algunas continuidades Superboy existió, para otras no. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Lucas hizo continuidad retroactiva contando la historia anterior que fue creada posteriormente. Claro. Y después, con la guerra de los... Terminaron las tres películas, ok. Y después se hizo la serie de la Guerra de los Clones que se mete entre medio de esas películas. Es una continuidad retroactiva sobre la venganza de los Sith. Ajá. Y ahí comienza ya la maldición del fanservice cuando traen de vuelta a Darth Maul. Ah, perfecto. Porque Darth No Maul se sabía que había volvía. muerto, cortado por la mitad. Y se No, cayó no por un sabía. foso. No sabía Faltó que que, volvía acá con los clones. faltó que explotara al fondo para terminar de decir que está muerto. Bueno, ya me estoy sorprendiendo porque no sabía que volvía en Ataque a los Clones y ta- el, aquel personaje que en el Mandaloriano vuelve también, yo dije, bueno, pero este no había muerto y ya me está pasando que hay varios que dije, ¿y este no había muerto? Y parece que no, se están poniendo como los cómics de superhéroes, ya que nadie muere mucho tiempo. Claro. ¿Qué pasó? Ayer dijimos, Boba Fett se convirtió en el más popular. Ajá, ¿Uh? Boba Fett murió. Pero ¿qué hacemos? Es tan popular, hagamos una serie con alguien que sea igual que Boba Fett. claro, pero que Aunque no sea después vos. terminaron metiendo a Boba Fett igual. Ajá, Entonces, Darth Maul era súper popular, le sacaron poco provecho, aunque era un personaje también con una función específica. por supuesto. Ujú. ¿Qué hacemos en la serie? Ponemos de nuevo a Darth Maul. Sí, en realidad le sacan poco provecho a Dortmund, ¿no? Podría haber durado una película más, podría haber sido, porque se supone que es un Sith, que es muy poderoso, qué sé yo, y bueno, mata a Qui-Gon, ¿no? Pero muere en manos de Obi-Wan, entonces no termina de transmitir esa sensación de maldad que transmite Darth Vader, digamos, ¿no? Si tenía que ser un aprendiz como Darth Vader, tendría que haber sido un poco más terrorífico. Claro, porque si bien el villano principal de esta trilogía es el senador Sid, Claro. que se manifiesta más en su gloria, podemos decir, al final, pero Ujú, si tomamos las tres películas como una cosa, se manifiesta recién al final, no hay un villano potente en toda esa serie. claro. Ujú. Porque el villano Hay, potente es Darth Vader, digamos. Sí, claro, ese es el problema de esta trilogía, ¿no? Que tiene, que tú sabes que que el personaje más potente de toda la serie es el que estás por inventarlo, ¿no? Entonces, el gran momento de esta trilogía es cuando despierta, cuando la cámara donde están salvando a Anakin, ¿verdad? Se levanta y da los primeros pasos Darth Vader, ¿no? Y uno lo escucha respirar, ¿no? claro, se supone que han dicho después en estos análisis que se hace para tratar de salvar las películas, de que los tres villanos que Grievous, Dooku y Maul están hechos para representarlas juntos serían Vader, porque Maul Perfecto. es un Sith Ajá, joven con mucha rabia y odio, Dooku es un ex Jedi ajá. y Grievous es parte orgánica y parte máquina. Claro. Ujú. Mira, no lo había visto así, pero es interesante. Pero el hecho de que cada uno tenga una participación breve, Ajá. de hecho el más protagónico es Grievous, Claro. si tomáramos el metraje de cuánto aparece en la película, el que más aparece es Grievous, los tres tienen apariciones breves y son villanos secundarios. Sí, por supuesto. No alcanzan Entonces, a eso es lo que fijarte. falta. Y Ajá. asimismo, por ejemplo, los duelos de sables de luz, eh,
el último duelo final entre Anakin y Obi-Wan a mí me aburrió mucho porque es como la carrera de los pods, se Sí, alarga y se alarga y se alarga. Y extrañé muchos diálogos durante la pelea. El diálogo está ajá, al final nada más. claro, cuando ya le dice que cuando le empieza a decir que está sobre la altura, sí que ha perdido, ¿no? Y que se Claro, rinde. Ujú. y si uno se fija en el duelo más relevante de la otra trilogía, en el Imperio Contraataca, es Vader todo el tiempo hablándole a Luke, Claro, lo está que todo también el está tiempo tratando de seduciendo. minarlo psicológicamente. Claro. ¿No? Y en el regreso del Jedi, Luke y Vader hablan, y además está el emperador Ajá, haciéndole sí. la cizaña. ¿Cómo Entonces, olvidar esto ese es. momento? Perdón, dime, dime. Entonces, en esa trilogía es pelea, 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 nada más. Claro, bueno. Ujú. No, te decir, ¿cómo olvidar ese momento en donde Darth Vader lo está buscando ahí en la Estrella de la Muerte y le dice, ¿estás preocupado por tus amigos? Y le dice, You were your sister, ¿no? Ujú, Y claro. ahí uno queda como de helado porque dice, chuta, Darth Vader se acaba de enterar que tiene una hermana. Está rudo esa parte. Que precisamente ese punto, más el que dijiste ayer de Yoda, es el que hacen de que sea más conveniente ver las películas en orden que fueron estrenadas. Perfecto, claro. Ujú. Porque Luke cuando llega a Dagobah no sabe quién es Yoda y se encuentra con el viejito verde ese y Ajá, después descubre que es Yoda y nadie sabía que era Yoda. exacto. Ujú. Y hasta el final de la revelación de Obi-Wan no se sabe que Luke tenía una hermana. Ujú. En cambio, si uno las ve en orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, Claro, pierde esas eso. pequeñas sorpresas se pierden. Exacto, exacto. Ujú. Oye, Andrea quiere hacernos una pregunta también, a ver, Adelante, Andrea. Muchas después que le gracias. explico su trilogía. Súper interesante la conversación. Pero tengo una pregunta con una mirada más femenina sobre Padme. Que a mí, cuando la vi y ahora reviéndola, me encanta Padme. La primera y la segunda la encuentro muy bacán, muy chora, como que ignora todo el rato a Anakin, hace lo que quiere. Pero al final se muere de pena. Entonces, como, ¿qué le pasó a esta mujer fuerte, decidida, que no le importa nada más que su misión en la vida, salvar a su pueblo, y después se muere de pena? Es como, no, aquí mal, mal George Lucas. Eso, creo que fue de todas las cosas malas, una de las peores A las de la decepciones, de esta trilogía. Esa pregunta la responderá el señor Lucas. claro. No, evidentemente Lucas no sabe escribir personajes femeninos, digamos. Eh, Hay que pensar que en la trilogía original, la única personaje femenino que es Leia, que decíamos ayer que, claro, es un personaje muy fuerte, pero es la única, aparentemente es la única mujer en todo el universo, ¿no? Y con Claro, Padme pareciera que pasa lo mismo, ¿no? Eh, Trata de articular un personaje que sea igual de robusto, igual de fuerte, pero de alguna, y aquí viene lo que decía Guillermo, ¿no? De la cronología retroactiva, ¿no? De alguna manera teníamos que justificar que, que Padme muere y que los niños son abandonados y son separados al nacer. Entonces, me parece que era muy cruel pensar que Anakin la mataba en ese momento cuando aparece en la nave espacial que la persigue al planeta. Porque decía yo que me parece una escena muy, muy violenta, pero me parece que hubiera sido extremadamente cruel que él la hubiera matado, ¿no? Entonces deciden matarla de pena, que también es un recurso bastante fulero. claro. Y si uno se metiera dentro de la historia, más o menos para dónde iría, si él lo hubiese matado en ese momento, posiblemente se hubiera rebelado contra el emperador. Puede ser, claro. Ujú. ¿Sí? Y después el Pero, emperador le hace creer que la mató, de hecho. Claro, que claro, está muerta y que claro. bueno, que los niños murieron todos, ¿no? Pero ya era muy tarde porque él ya había tenido el duelo con Obi-Wan, ya estaba perdido físicamente. Entonces, claro, en ese momento servía para retenerlo y además, obviamente, para usar el argumento de la posibilidad de que a lo mejor podría ser, la podíamos traer de la muerte. Ajá, claro. Ujú. Súper. Bueno, chicos, ha sido una excelente noche. Quiero agradecer a todos los que nos han acompañado por acá y por YouTube. Queremos agradecer sus comentarios ahí. Se armó una pequeña conversación con respecto a si Yoda sabía todo el tiempo o no. Así que quiero Ah, no, invitarlos a dar, no sé, sus reflexiones finales y quedan todos las personas que están participando invitados para mañana cuando vamos a revisar las últimas tres películas de Ajá, aquí, finales de los 2010. exacto, exacto. Y trataremos también de hablar del Mandaloriano, que es uno de los aciertos, ¿no?
Y de Rogue One y de Han Solo. De Rogue Que One, alcanzamos. sobre todo, que probablemente sea lo mejor que se ha hecho. No, yo personalmente como reflexión final, ¿verdad? Eh, tiene, por supuesto, esta trilogía tiene el efecto de volver al universo de Star Wars 20 años después, cuando, bueno, para nosotros, ¿verdad? Muchos de nosotros no existía ninguna posibilidad de volver a ver un estreno en esto, y eso siempre fue muy atractivo. Pero claro, me parece que Lucas no logra resolver bien el asunto entre complacer a los fans de antaño y atraer a nuevos seguidores, ¿no? Y en esa dualidad se cae constantemente. Sí, y que también eso mismo sucede en la nueva trilogía. O Ajá, sea, podríamos decir que es muy difícil tratar de darle el gusto a las generaciones diferentes de fans. exacto. Uh-huh. Sí, es muy difícil. Pero como el fandom de Star Wars es tan grande y tan fuerte y es tan eh, Dogmático. entusiasta a su propia manera retorcida, Ajá. van a insistir en que la película tiene que ser así y tiene que ser buena y les tiene que gustar. Claro, sí, por supuesto, ¿no? En fin. Uh-huh. Bueno, Bueno, nos encontramos mañana. sí, pues Ujú. mañana para la trilogía final y todo, y las cosas buenas que han salido desde que les tomó Disney. El Exacto. universo No, expandido. no Eso, gracias a todas, no gracias a fuimos tan todos. severos hoy día. ¿Eh? No, no, no. No. Y aquí se despide mi acompañante también. Ah, muy bien. Ah, Sí. Que la fuerza. hermoso. ¿Ese no es el gato de Alien? Mira. Sí se parece a John, sí, pero Sí, este se es parece más. yo. Ojo Este, con, como conociendo este se hubiera comido al alien. con los crossover, ojo ahí. Gracias a Gracias todas, a a todos todos. los que estuvieron hoy día, gracias a los que han compartido en las redes, Sí, porque hay sí, harta gente que ha compartido en las redes, en Instagram, en Facebook, por otros lados también, así que muchas gracias a los que nos apoyan de esa manera y me despido yo esta mañana. súper, yo también.